Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio y estoy súper emocionado de poder compartir con ustedes este fin de semana. Si ustedes recordarán, empezamos el 2023 con una serie sobre metas titulado Año Nuevo, Vida Año Nuevo, Vida Nueva. Sin embargo, el problema es que las estadísticas nos enseñan que muchas personas en la quincena de febrero ya van a haber renunciado a sus metas. Muchas personas, justamente en esta época del año, ya han soltado, dejado o renunciado a sus metas. Es por esa razón que me gustaría compartir con ustedes un tema que estoy seguro te van a ayudar a continuar con los planes y con las metas que Dios tiene para tu vida. El título del mensaje es Tiempo de cambiar. Tiempo de... Es tiempo de... Febrero no es tiempo de quejarte, no es tiempo de lamentarte, no es tiempo de preocuparte, es tiempo de cambiar. Así que hoy me gustaría empezar diciendo lo siguiente: nada va a cambiar en tu vida si tú no estás dispuesto a cambiar. Voy a volver a decirlo. Nada va a cambiar en tu vida si tú no estás dispuesto a cambiar. Y quiero que me acompañes a ver esta verdad en una historia de la Biblia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo del 3 al 7. Dice: por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades, se volvían al Señor su Dios de Israel y lo buscaban, lo encontraban. En estos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. No era una crisis nacional, era una crisis global, ¿no? Y dice ahí, nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios les afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. La Biblia nos enseña, el cronista nos enseña que el pueblo de Judá vivía en tiempos oscuros. Pero no solamente Judá, sino las naciones de la tierra. Eran épocas difíciles, eran épocas de crisis. Pero la crisis más grande es que el pueblo de Dios se había olvidado de su Dios, se había olvidado de su palabra y vivían alejados de Él. Sin embargo, cada vez que estaban en dificultades, cada vez que se metían en problemas, ellos volvían, ellos se acercaban a Dios para que Dios los ayudara, para que Dios los librara del problema. Y esto es interesante porque nos deja un primer principio o una primera verdad, y es la siguiente: muchas veces un problema es una invitación de Dios para cambiar. Voy a volver a decirlo. Muchas veces un problema no es otra cosa que una invitación de Dios para cambiar. ¿Qué sucedía cada vez que venía un problema donde Israel? Ellos cambiaban. Ellos estaban lejos de Dios, daban media vuelta y se acercaban a Dios. Eso se llama cambio. Y cada vez que ellos estaban pasando una dificultad, una adversidad o un problema, ellos sabían, es tiempo de cambiar, es tiempo de
cambiar. Yo me he dado cuenta en mi propia vida que muchas veces Dios permite adversidades, permite pruebas, porque son como una manera de llamar mi atención, son como un despertador para mi alma, y ese despertador me dice, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar. Hay cosas que tienes que corregir, hay cosas que tienes que cambiar, hay cosas que tienes que mejorar en tu vida. Así que yo te invito a que te hagas esta pregunta. Si estás pasando por un problema, por una prueba, por una adversidad, ¿no será que Dios te está despertando o te está llamando la atención para que cambies en alguna área de tu vida? Porque todo lo que Dios permite, las pruebas y las dificultades en mi vida, siempre tienen un propósito. Y muchas veces el propósito es el cambio. Muchas veces el propósito de Dios con las pruebas, con las dificultades, con las adversidades que Él permite en nuestras vidas es que cambiemos. Cambiemos de dirección, cambiemos de rumbo, cambiemos de actitudes, cambiemos de hábitos. Por ejemplo, si Dios quizás ha permitido una enfermedad en tu vida, es probablemente porque Dios quiere que cambies tu estilo de vida, tus hábitos alimenticios. Quizás Dios ha permitido un problema en tu matrimonio porque Él quiere que cambies la manera que tratas a tu cónyuge. Quizás Dios ha permitido ese problema financiero porque Él quiere que cambies la manera que administras tus finanzas. Muchas veces una prueba es una llamada de atención, es una alerta, es una invitación a cambiar. Así que hoy vamos a hablar de uno de los reyes de Judá. En este momento de la historia, ya Israel se había dividido en dos reinos. Todos digan dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conservó el nombre de Israel. El reino del sur comenzó a llamarse Judá. ¿Cómo se llamaba? Judá. Hoy vamos a hablar del reino del sur y de Judá. Y el rey de Judá era el rey Asa. El rey Asa. Y Asa había tenido paz en su reino por 35 años. Por 35 años Asa había disfrutado de paz. Pero como sabemos, el cambio es inevitable. Y todas las temporadas en nuestra vida van a cambiar. Así que eso le pasó a Asa. 35 años de paz. Pero todo cambió en el capítulo 16. Porque en el capítulo 16 la Biblia dice lo siguiente. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, o sea, el reino del norte, el rey de Israel invadió Judá, el reino del sur, y fortificó Ramá para que nadie pueda entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram. Aram era Siria. Aram en ese tiempo es lo que hoy conocemos como la nación de Siria, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado, hagamos un pacto, hagamos una alianza tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con Baasa, rey de Israel, para que me deje en paz. Para que me deje, ¿cómo? En paz. De pronto 35 años de paz se ven interrumpidos porque todo en la vida cambia. Todo en la vida
cambia. Y en el capítulo 16 vemos cómo el rey del norte ataca el reino del sur. Israel invade Judá y lo pone en un serio problema. En un serio problema. Hasta ahora, Asa siempre había confiado en Dios y por eso había tenido 35 años ¿de qué? De paz. Pero en este momento, Asa empieza a poner su confianza no en Dios, sino en el rey de Aram, en el rey de Siria. Y miren lo que acontece. Miren lo que acontece. Dice, en ese tiempo Hanani, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército de Aram. ¿No recuerdas lo que le pasó a los etíopes, a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. O sea, se terminó la paz. Vas a estar en guerra. ¿Por qué? Porque confiaste en el hombre y no en Dios. Confiaste en el rey de Siria y no confiaste en el rey de reyes y señor de señores. Asa prefirió confiar en el hombre. Como consecuencia, un problema temporal se convirtió en un problema permanente. Y la guerra, en vez de terminar, se prolongó. Cada vez que tú no estás dispuesto a cambiar, tus problemas, en vez de terminar, se prolongan. Porque nada cambia si tú no cambias. Albert Einstein lo dijo de esta manera: es una locura pensar que voy a seguir siendo el mismo y voy a tener resultados diferentes. Asa lamentablemente tuvo un error grave y fue confiar en el hombre, confiar en el rey de Siria. Sigamos la historia. Segunda de Crónicas 16, 12 y 13 dice: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave. Una enfermedad, no era cualquier enfermedad, era una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda. No puede ser. No buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a los médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Luego el rey Asa contrajo una enfermedad en los pies y fue a ver a los médicos. Miren qué poderoso esto. Qué poderoso esto, porque acá hay una gran lección. Porfa, síganme. Acá hay una gran lección. 3 años después, dice, en el año 39 de su reinado, él confió en el rey de Siria en el año 36 y en vez de tener victoria tuvo derrota. En vez de irle bien, le fue mal. En vez de que el problema terminara, se prolongó. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, Dios le da una segunda oportunidad. Una oportunidad para que Asa cambie y confíe en Dios. Pero ¿qué sucede? Asa resiste el cambio y en vez de confiar en Dios, la Biblia dice que confió exclusivamente en sus médicos. Y vuelve a cometer el mismo error. Y vuelve a confiar en el hombre
en vez de confiar en Dios. Asa no cambió. Asa no cambió. El rey Asa quería que la guerra cambie, que su enfermedad cambie, que todo cambie, pero él no quería cambiar. El rey Asa prefirió seguir tratando de resolver sus problemas en sus fuerzas, con sus recursos, con sus relaciones, pero simplemente no funcionó. Y la Biblia dice que murió de esa enfermedad. Murió de esa enfermedad. Hoy en día hay dos clases de organizaciones, hay dos clases de instituciones, hay dos clases de empresas, hay dos clases de iglesias, las que están cambiando y las que están muriendo. Porque ya el cambio no es opcional. Dije, el cambio no es opcional. Asa tuvo la oportunidad de cambiar, de corregir, de enmendar el error que había tenido. Pero lamentablemente Asa no estuvo dispuesto a cambiar. Y 2 años después, en el año 41 de su reinado, termina muriendo. La historia de Asa nos enseña que el cambio no es opcional. El cambio es necesario. Como cristianos, como líderes, como pastores, como empresas, como iglesias, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. El pastor Craig Rochelle, en su libro El poder para cambiar, dice lo siguiente: un verdadero cambio no es la modificación del comportamiento, sino la transformación del espíritu. Voy a volver a decirlo porque esto es muy profundo, pero también es una gran verdad. El verdadero cambio, un cambio genuino, un cambio real, no es el cambio del comportamiento, es la transformación del espíritu. En otras palabras, el cambio es de adentro hacia afuera. El cambio es una transformación interna que se traduce en un cambio de conducta externa. Pero el cambio nunca es de afuera hacia adentro. El cambio siempre es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Porque si no, el cambio es simplemente algo temporal. Pero cambios permanentes solo suceden cuando tú permites que Dios cambie tu interior. Amén. Mira lo que dice Primera de Corintios. Porque ya creo que con la lección de Asa todos queremos. Con la lección de Asa creo que todos queremos cambiar. Todos queremos cambiar. No queremos terminar como Asa, un rey que lo tenía todo, pero simplemente lo perdió todo por rehusarse, por resistir al cambio. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo cambio? ¿Cómo cambio? Si el cambio es inevitable, si el cambio es necesario, si el cambio es importante, la gran pregunta es, ¿cómo cambio? Y espero darles una respuesta con este texto. Primera de Corintios 15, verso 9 al 10, dice: yo soy el más insignificante de los apóstoles. Mira cómo empieza el texto. Yo soy el más insignificante, el más pequeño de los apóstoles. Título que ni siquiera debería ostentar porque perseguía la iglesia de Dios. Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Todos digan la gracia de Dios. Dilo con más fuerza, la gracia de Dios. Dilo con todo tu corazón, la gracia de Dios. Soy todo lo que soy. He logrado todo lo que he logrado por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano. Esto me encanta. He trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo,
sino la gracia de Dios que ha obrado por medio de mí. El apóstol Pablo admite en este pasaje que él en un momento de su vida fue un perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia, encarcelaba a cristianos, presenciaba la martirización de los creyentes. Era un perseguidor de la iglesia, pero este hombre se convirtió en un apóstol de la iglesia, en un embajador de la iglesia, en un predicador de la iglesia. Y él mismo responde a la gran pregunta: ¿cómo un hombre que perseguía a la iglesia se convirtió en el apóstol de la iglesia? Y la respuesta, él la dice, es por la. ¿Cómo podemos cambiar? Por la gracia de Dios. Es tiempo de cambiar, pero la gracia es la que me da el poder para cambiar. Es la gracia la que me da el poder para cambiar. Me encanta esto. Escríbelo, por favor. El verdadero cambio no es gracias a la fuerza de voluntad, sino a la fuerza de la gracia. No es gracias a fuerza de voluntad, sino a la fuerza de la gracia. La gracia de Dios no solo me ayuda. Lo voy a decir de esta manera. La gracia de Dios no solamente me da salvación, sino me da el poder para cambiar. Muchos hemos limitado a la gracia para la salvación, pero la gracia, según Pablo, no solamente nos alcanza, nos rescata, nos salva, sino también nos empodera para poder cambiar. Y si la gracia pudo cambiar a Pablo, también te puede cambiar a ti. Si la gracia pudo cambiar a Pablo, nos puede cambiar a nosotros. La gracia de Dios nos empodera para cambiar. La gracia de Dios no solo tiene poder para salvar mi vida, tiene poder para cambiar mi vida. El apóstol añade que la gracia de Dios, presta atención porque esto es poderoso, que la gracia de Dios no significa que me voy a cruzar de brazos. Porque Él dice, y he trabajado más que todos. Pero aún eso es por la gracia de Dios. La gracia de Dios no significa cruzarte de brazos. La gracia de Dios significa que sabes que el que tiene la última palabra en tu vida es Dios. Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que produce transformación de adentro hacia afuera. Por lo tanto, no es la gracia de Dios trabajando por mí. No es la gracia de Dios trabajando sin mí. Es la gracia de Dios trabajando en mí. Lo voy a volver a decir. No es la gracia de Dios trabajando por mí. No es la gracia de Dios trabajando sin mí. Es la gracia de Dios trabajando en mí. No, eso está demasiado bueno. Una vez más. No es la gracia de Dios trabajando sin mí. No es la gracia de Dios trabajando por mí. Es la gracia de Dios trabajando en mí. Es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Un cambio, una transformación interna que produce resultados externos. Por lo tanto, esto es increíble. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es por eso que el mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, en el segundo capítulo, en la segunda carta, él se reafirma. En la primera carta dice, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios trabajando en mí. Es lo que me transformó de un perseguidor de la iglesia a un predicador de la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero luego en la segunda carta que le escribe a Corintios les dice, hey, bástate de mi gracia. He pasado por problemas y hay una situación que yo no puedo controlar, pero Dios me dijo,
bástate de mi gracia, porque mi gracia actúa en medio de mi debilidad. Mi gracia actúa en medio de mi debilidad. Una vez más, Pablo apela al poder de la gracia, al poder de la gracia, al poder de la gracia. Si estás perdido, la gracia de Dios te rescata. Si caíste, la gracia de Dios te levanta. Si te sientes débil, la gracia de Dios te fortalece. Si has fallado, la gracia de Dios te perdona. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es todo lo que necesito, dice Pablo. Es lo que me empodera a seguir. Podemos haber fallado, apela a su gracia. Caíste, apela a su gracia. Necesitas fuerza, apela a su gracia. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Recuerdo hace unos años atrás, me encontraba como Asa en un tiempo de oscuridad de mi vida, metido en vicios, drogas, alcohol, pornografía, relaciones ilícitas. Y lo que me cambió, amigos, no fue un centro de rehabilitación, no fue un psicólogo, no fue un psiquiatra, no fueron medicinas, fue la gracia. Fue la gracia de Dios. No digo que las otras cosas no sirven, pero quiero decirte que al final del día lo que nos transforma, lo que nos cambia de adentro hacia afuera es la gracia. ¿Por qué muchas veces no podemos cambiar? ¿Por qué muchas veces no podemos cambiar? Porque el cambio no es externo, sino interno. Y muchas veces estamos tratando de tratar un asunto espiritual con herramientas naturales. Tú puedes sanar una enfermedad del cuerpo con medicina, pero no puedes sanar con medicina el alma. No puedes restaurar el espíritu con medicina. Necesitas la obra de Dios. Necesitas la obra del Espíritu Santo. Necesitas la gracia de Dios. Muchas veces estamos tratando de suplir una necesidad, resolver un problema, llenar un vacío, sanar una herida con métodos convencionales, con tratamiento físico, con terapias. Y lamentablemente temas del corazón y del espíritu, solo Dios puede sanar, solo Dios puede restaurar, solo Dios puede cambiar a través de su gracia. Mi oración por ti es que tú no seas Asa, sino seas como Pablo. Asa no pudo cambiar. Dios le dio una oportunidad y no la aprovechó. Se resistió a cambiar. Pablo, por el contrario, tuvo un pasado terrible, perseguidor de la iglesia. Pero cuando encontró la gracia, cuando encontró la oportunidad, le dijo sí a Dios. Y dio vuelta en y estuvo dispuesto a cambiar de dirección de su vida. Yo quiero decirte algo y con esto termino. La gracia de Dios no nos hace buenos. La gracia de Dios nos hace salvos. La gracia de Dios nos hace salvos. Quiero que tú te quedes con esta frase al final del mensaje. La primera necesidad, la más importante del ser humano, no es ser más bueno, es ser salvo. Y la salvación solo se obtiene por gracia. Así que te invito a que ahí donde tú estás recibas a Jesús en tu corazón, porque cuando recibes a Jesús recibes su gracia. Pero no te quedes en eso, no te quedes en la salvación. Da el siguiente paso y permite que esa gracia también te transforme, te regenere, te restaure, te sane, te cambie por dentro. Y cuando la gracia toca tu interior, hay una manifestación en tu interior. Y comienzas a comportarte diferente, a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente. No por tu fuerza de voluntad, sino por la fuerza de la gracia.
Yo siento que en este lugar hay personas que necesitan urgentemente de la gracia de Dios. Algunos porque están lejos y perdidos, pero otros porque están débiles, porque están pasando por problemas, porque están pasando por una crisis, porque quieren cambiar sus vidas, pero no saben cómo. Lo increíble es que la gracia no solo puede alcanzar al perdido, puede levantar al caído. Voy a volver a decirlo, la gracia no solo puede alcanzar al perdido, puede levantar al caído. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este mensaje. Sé que muchas personas saben que es tiempo de cambiar, pero muchos se han estado preguntando, ¿cómo, Señor? ¿Cómo puedo dejar este vicio? ¿Cómo puedo dejar esta adicción? ¿Cómo puedo cambiar este hábito? ¿Cómo, Señor? Y la respuesta es sencilla. Bástate de mi gracia. Mi poder se acentúa en tu debilidad. Cuando tú no puedes, yo puedo. Hoy permite que la gracia de Dios te abrace. Que la gracia de Dios te abrace para perdonarte y limpiarte. Que la gracia de Dios te abrace para levantarte y restaurarte. Que la gracia de Dios te abrace para fortalecerte y consolarte. Que la gracia de Dios hoy ponga ese querer como el hacer la voluntad de Dios. Que la gracia de Dios produzca una transformación interna. Que la gracia de Dios hoy cambie tu ser. Espíritu Santo, llega a través de este mensaje a lo profundo, a lo hondo de cada corazón. Haz una cirugía espiritual en el alma, en el espíritu. Cambia y transforma corazones. Cambia y transforma vidas. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ha sido increíble conectar con ustedes. No se pierdan la segunda parte de este mensaje, tiempo de cambiar. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.